Nos hubieran dado un regalín para identificar el monote ese del bicentenario, tú. Porque ahora la Secretaría de Educación Pública sale a decir que no es nadie, que es Nini. Ni tú, ni yo, ni aquel, ni este, ni nosotros. Porque entre los dos extremos, Benjamín Argumedo y Vicente Fernández, en medio está Stalin, en medio está Colosio, en medio está el que quieran poner. Hasta esos nombres se barajaron, hombre. Pero ¿a quién se le ocurre? De veras que este país es el de los despropósitos. Porfirio Díaz, en esta fecha, hace 100 años, pasado mañana, estableció la Universidad Nacional, todavía no autónoma, hasta 1929, de México, entre tantísimas otras inauguraciones. Pues y aquí nomás ese mono, que yo no he visto esto, pero no sé si sea permanente o lo van a quitar de ahí. Pues que lo iban a colocar en el Parque Bicentenario. Sí, pero del Zócalo ya lo retiraron y ya está en una de las bodegas de la Secretaría de Educación. Pues la Secretaría de Educación Pública dice que no es nadie. Vaya, entonces se hablaba del parecido que tenía con algunos personajes, pero no. Con Benjamín Argumedo, y eso fue porque los que fueron los escultores dijeron que habían escogido la imagen de ese personaje revolucionario por sus características físicas, que eran muy, vamos... Sí se parece, sí se parece. Cuando ves la fotografía de Benjamín Argumedo, nada más que Benjamín Argumedo reconoció al usurpador. Sí, y luchó contra nada menos que contra Pancho Villa. Ahí. Era pues desde el corrido lo dicen: Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar. No, ese no es. Gritaba Francisco. No, ese es de la Cristiada. Y este es de otra época. Bueno, pues Benjamín Argumedo es de la Revolución. Por lo pronto, Argumedo es de la Revolución. Él subió en 1913 Victoriano Huerta. Por esa época peleó a su favor en contra de Pancho Villa. Pero fíjate qué cosa tan absurda de la Secretaría de Educación. Te dicen, no es nadie, no es ni Juan, ni Pedro, ni Luis. Pero entonces, ¿cuál es el símbolo? ¿Cuál fue el significado? ¿Cuál era la razón por la cual fue levantado ahí en el Zócalo? ¿Qué era lo que querían decir con esa gran estatua que costó muchísimo dinero? Entonces, si no es una persona que esté representada con ese mono, pues entonces, ¿qué representa el mono ese? No se llama mono. No se llama mono, se llama moneco. Es Valentín el que lloró, el que quiso llorar. Valentín. ¿Valentín de la Sierra? De la Sierra también. Pues ese mono usted lo calificó bien, pues el mono, el monigote ese. Pero es que si no dicen quién es, pues es un mono. ¿No cree usted que los que lo colocaron allá son los... Ellos no sabían que se llamaba muñeco, ellos no lo sabían. Todos fueron de esa característica, bola de monos. Sí, terrible, porque no hay un significado, no hay una historia alrededor, no conmemora nada. ¿Sabes dónde deben colocarlo? Junto al caballito de Sebastián. Ándale, de Sebastián. Que son dos expresiones artísticas sin sentido. Pies ni cabeza, y de sin veras ningún contenido real. Se supone que el arte cada quien lo interpreta, lo siente, lo vibra, lo escucha, lo palpa. Bueno, pues aquí no hay nada. Yo le hubiera hallado más sentido, un artículo hubiera hecho la diferencia, uno nada más, un sombrerote de charro, y digo, va, eso es México, para muchos, Ponciano ¿no? Díaz. Pues el que quieras, el charro Abite, el que quiera. Bueno, el charro Abite tiene mucho más presencia y significado para los mexicanos. Esa misma figura con un sombrerote de charro me hubiera dicho mucho, pero así
como que quién, y tú, ¿quién eres? ¿Y qué significas? ¿Y qué? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? La versión que me dio mucha risa es que era como el caballo de Troya, tú, Ah, sí, sí. que de su panza iban a salir guerreros que iban a ocupar el Palacio Nacional. Ah, pues no hubiera sido mala idea. Por cesárea tuvieron que El Hubiera parto parido el de monote. las Sí. montañas. Sí, 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 sí. Acuérdate que el único hecho así en la historia que podría equipararse es el caballote ese de Troya. Pues sí, porque fuera de eso no, ni pies ni cabeza. La verdad, fuera de lugar. Por eso Odiseo tuvo que pasar 10 años penando, porque todos los dioses estaban en su contra, porque los dioses querían a Troya, y este condenado destruyó Troya. Carmen Aguilar Sánchez, de 68 años, en Tultitlán. Acerca del gigante que apareció en el Zócalo, este no representó a un personaje, sino un hecho, del cual se liberó la nación mexicana, que al levantarse dio a entender que el pueblo mexicano despertó y encontró la libertad. Así lo explicaron en la televisión. Pero la secretaría, en la televisión, los que hicieron reseñas no tenían más que la frase, qué bonito. Sí. No salían de ahí. Todo era muy bonito. Y dependiendo de a quién estuvieras escuchando, era la versión del hombre. Para ya no volverle a decir mono. Según, porque fíjate, yo en una estación escuché un nombre y en otra estación escuché Pero otro. ya salió el secretario de Educación. ¿Qué no le creemos a él? A decir que no es nadie, que representa a cada uno de los mexicanos que participaron en esas gestas, punto. Para mí, según el rostro, es Alonso Lujambio. Ese es el otro mono.